buenos días. Me llamo Javier Vildósola. Yo sé que a muchos no les dirá nada, pero a lo mejor sí os recordarán que fui parte de la segunda comisión, de la mal llamada segunda comisión. Soy el antropólogo que asistió a San Sebastián de Garabandal en 1989. Entonces, a mí, mis amigos de España con Garabandal me pidieron a ver si yo quería pues ayudarles en la medida de mis posibilidades, contribuir a la difusión de los mensajes de la Virgen del Carmen, que es la advocación que apareció allí en San Sebastián de Garabandal, y yo dije que sí. Recientemente me invitaron, tuve el honor de poder dirigir unas palabras a un auditorio en el Ateneo de Santander. Todo un honor porque, claro, no cualquiera puede hacer eso. De manera que mi intención y mi idea es que lleguemos al máximo posible de personas de buena fe, personas de buen ser, para que puedan escuchar cuáles son los mensajes que nos dirigió la Virgen. Sobre todo hay que tener muy presente que Garabandal es una continuidad de otras apariciones anteriores y particularmente se centra mucho en la Eucaristía, en realidad en la penitencia, en el rezo, la confesión, el rosario y la Eucaristía. La Eucaristía a la cual, como se dijo allí, y es verdad, lo estamos viendo hoy en día, cada vez se da menos importancia y a la cual asiste gente. Hay gente que acude a la Eucaristía sin estar de verdad debidamente preparados. La gente se preguntará qué es lo que pasó en aquella pseudo comisión. Primero, ¿por qué la llamo yo así? La llamo por un motivo. Vamos a ver, las comisiones diocesanas, cuando hay que constituirlas, se hacen formalmente, es decir, se hacen por escrito. El obispado correspondiente busca a las personas adecuadas, normalmente según unos criterios, pueden ser teológicos, en este caso, teológico, sociológico, histórico, en fin, y también médico. Es decir, el aspecto de los médicos es muy importante, porque claro, se pueden dar casos de histeria o personalidades de supuestos videntes que no correspondan con unos criterios no solo de objetividad, sino simplemente de que no sean personas muy normales. Entonces, para evitar esos problemas, lo que se hace es constituir una comisión que investiga. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Pues normalmente tampoco tiene por qué tener una duración determinada. Puede ser breve, si se nota que efectivamente aquello puede ser un fraude, lo que se está investigando, o muy larga, porque precisa de una investigación más exhaustiva, más en profundidad, de tal forma que no haya lugar a errores en el dictamen posterior. En el caso de la comisión de 1989, que en realidad fue una especie como de secuela de un intento de 1987 que no salió adelante, no se dieron estas circunstancias. Es cierto que fuimos personas que teníamos una titulación, en fin, más o menos, aunque yo de algunos miembros a los que no conocía de nada, no supe tampoco qué eran. Concretamente, quien tenía que haber venido, por ejemplo, por la parte teológica, no hizo aparición, no hizo acto de presencia. Desde el punto de vista sociológico o antropológico éramos dos y solamente me presenté yo. Luego había un señor que era el que dirigía supuestamente sobre el terreno, es decir, haciendo la labor, trabajo de campo, que era un psicólogo que manifestó desde un primer momento que él era ateo, lo cual, bueno, se pretendía con esto que aquello fuera muy objetivo precisamente por esa actitud. Pues yo creo que no, porque si hay algo que no es objetivo es un ateo, precisamente. De manera que el ateísmo es una ideología, el ateísmo es una convicción personal de algunas personas y nada más. Entonces ahí no podía haber objetividad, es decir, no se podía sumar ateísmo y creencia católica y luego dividimos entre dos y sacamos la media. No, eso no es así. Entonces tenía que haber buscado, sí, personas objetivas con una formación fuerte, pero sin duda alguna que estuvieran relacionadas, digamos, desde el
punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la tierra, incluso de allí, haber estado relacionado con todo ello, y no se hizo así. Yo fui allí, bueno, me convocó un antiguo profesor que yo había tenido en la universidad y me llamó pues para ir allí. Tuvimos unas reuniones previas, muy breves, en las que no se nos dijo qué es lo que había pasado en Garabandal. Yo no sabía ni lo que había pasado. A mí nadie me dijo nada, yo no tenía ni idea. Para que todo el mundo para que nos hagamos una idea, es que cuando empezó aquello yo tenía 8 años. Entonces, un niño de esa edad, lógicamente, no se interesa por esos temas. Pero es que tampoco lo escuché en mi casa, no me sonaba nada, cero. Y cuando yo pedí lo lógico, allí a qué vamos, qué es lo que tenemos que estudiar allí, qué es lo que ha pasado. No, bueno, es que hubo unas apariciones, no lo dicen que hubo unas apariciones hace ya 20 años o 30 años, una cosa así, que bueno, lo que pasa es que sigue yendo la gente. Y como sigue yendo la gente, bueno, nos han comunicado que a ver si podemos indagar, a ver cómo está aquello. O sea, era una especie como de ir a mirar a ver qué. Y bueno, ¿y esto quién lo encarga? Porque lógicamente alguien tenía que hacerlo. Además es que nos pagaban, no íbamos gratis. Bueno, esto es una persona que, bueno, no se puede decir el nombre, pero que está próxima al obispado de Santander. Ah, muy bien, estupendo, eso aclara mucho. Y bueno, la cosa es que fuimos. Llevamos unos cuestionarios que fueron llamados Q1 y Q2, cuyos contenidos eran tan importantes que yo ni los recuerdo. Es que no recuerdo ni una sola palabra. No recuerdo una pregunta en concreto, tal cosa, tal. Solamente recuerdo que no tenían ningún sentido. Que lo único que se buscaba allí era pues, averiguar los motivos, las razones de orden económico, de orden especulativo, por las cuales se pudiera pensar que allí lo que había era un gran negocio. Lo más curioso del caso es que allí no había ninguno. En esos momentos nada. Desde luego en aquel año puedo decir que no. Recuerdo cuando yo fui con mi mujer y fui también con mi hija mayor, que entonces tenía 2 meses, era un bebé, y hoy en día ya es una mujer, por supuesto, casada, etcétera, con sus hijos. Y cuando fui allí, junto con este señor que he dicho antes, el psicólogo, pues llevábamos pues, pinta de ir al campo, pues así de claro. Y allí esperaban una comisión de dominicos, que es lo que en Madrid es concretamente a quien se le había encargado el asunto, era de la orden de los dominicos, además de profesor universitario, y lo que se esperaba era eso. Y claro, de repente aparecen unos señores allí con pantalón corto, los dos con barba en aquel momento. Recuerdo que claro, me miraron como diciendo, este señor, este dominico que viene aquí, viene con una señora y con una hija. Pues, aquello era escandaloso, como es lógico. Hasta que se deshizo el entuerto, porque claro, aquello no era así. Entonces, yo fui allí y lo primero que hice fue explorar aquello, porque no entendía nada. Tengo que decir lo siguiente, cuando desde Cosillo a Garabandal, en 1989, lo que había era una pista de cemento. Se ha dicho que es que se había asfaltado, y eso lo he oído algunas veces, no. Todavía no había asfalto, estaba efectivamente cementada, ya se podía circular con cualquier vehículo, cualquier coche. Yo llevé un coche normal, más bien pequeño, y no había ningún problema. Ahora, señalización ninguna, o sea, no sabías lo que te podía salir en la curva. Esta es la primera cuestión. La segunda es que en toda esa zona no había una gasolinera. Yo tuve luego problemas para llenar el depósito, que me costó. Pero además, en el pueblo, una de las cosas que vimos es que había un teléfono público, uno. Luego había algunas casas nuevas, eran un par de ellas o 3, no más. Y el resto pues eran las callejas, las casas pequeñas, antiguas, propias de aquella zona. Recuerdo que cuando volví yo a mi casa, lo primero que hice fue querer conocer un poco mejor aquel ambiente de la montaña, y me compré Peñas Arriba, del escritor José María Pereda, costumbrista, para comprender cómo era la vida en aquellas aldeas de la montaña en aquellos años. Hay que tener en cuenta que desde el siglo XIX hasta 1989,
en estas aldeas perdidas la vida no había variado mucho, era muy parecida. Y me quedé asombrado realmente. Es decir, coincidía perfectamente con todo lo que luego yo me fui enterando. Bien, pues una vez que llegamos y nos instalamos en una fonda, lo que hice fue visitar Los Pinos. En ese momento había una familia de Madrid y vino conmigo también el psicólogo, se pusieron a hablar entre ellos y a continuación se bajaron ya, porque la familia de Madrid estaban allí y ya se marchaban y se bajaron juntos. Y cuando se bajaron yo percibí, bueno, pues un olor muy intenso a rosas. La verdad es que toda la zona de Los Pinos olía mucho a rosas. Como ese es un aspecto que yo ya conocía, pues pensé, esto es sugestión por mi parte. Y eso es lo que pensé. Me dirigí directamente al pino más importante, donde está la pequeña hornacina con Nuestra Señora de Garabandal, y estuve como si fuera un perro, enteramente, olfateando todo lo que había allí, las ofrendas que había. Busqué esos rosarios que se hacen con pétalos de rosas, que le dije que huelen mucho, efectivamente. Pero primero estaban todos tapados, pero además tampoco había muchos, ¿no? Ya había un par de ellos o tres. Es que no olían tampoco. Sencillamente el olor estaba en el aire y olía muy fuerte. Parecía una exposición de esas que suelen hacerse de rosas, esos concursos a veces que se hacen de rosaledas, etc. Y se parecía a aquello. Me dejó bastante impresionado. Y entonces es cuando yo empecé a comprender que allí había pasado algo más. En la fonda, concretamente, tenían una pequeñísima recepción y en esa pequeñísima recepción había libros de los de entonces, que hoy en día algunos hasta no se han vuelto a reeditar, es una pena, porque son francamente buenos. Y compré media docena de ellos. Lo que hice fue empezar a leerlos. Hay que tener en cuenta que en aquellos años no existía internet, no existía la conexión es al teléfono, que puedes averiguarlo todo. Entonces, o tenías una preparación previa, unos conocimientos ya elaborados previamente, o no había nada que hacer. Así es que mientras se supone que yo estaba allí para indagar cómo se especulaba con los terrenos y con las propiedades, lo que hice fue dedicarme a leer, a estudiar, un poco por encima, porque claro, era imposible. Estuvimos una semana, estuvimos más. No me dio tiempo a leer más que completamente Se fue con prisas a la montaña de Eusebio García de Pesquera, pero una parte, porque es un libro de más de 500 páginas y claro, lógicamente pues no había margen. Pero yo sí empecé a entender que aquello era otra cosa distinta. Entonces ya a raíz de ahí es cuando empecé a cambiar no solo mi actitud, sino que mi interés fue creciendo cada vez más. Por supuesto, hasta mucho después no me fui enterando de todo de verdad. Incluso, habiendo estado ya más veces allí, todavía hay aspectos que se me escapan, porque aquello fue monumental. Allí hubo más de 2000 apariciones, más de 2000, se dice pronto, a lo largo de 4 años y pico. Era imposible, el número de testimonios es impresionante. Y todos esos testimonios han sido llevados al Obispado de Santander. Resulta que el Obispo de Santander, siguiendo las instrucciones de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, no consta, o sea, ni sí ni no, vamos a esperar nuevas pruebas, a ver si hay otros elementos nuevos que surgen, que puedan ser determinantes. Vamos a ver, no hace mucho yo releía la aprobación, la autorización y aprobación del arzobispo de Jalapa, México. Y me quedaba asombrado cuando, dice, después de haber consultado con Roma, y según no las instrucciones, sino la consulta realizada al obispado del lugar, es decir, a Santander, así como en fin, los testimonios y tal, decía, autorizo la lectura y autorizo el seguimiento de los mensajes de la Virgen en San Sebastián de Garabandal. Los bendecía, además, es decir, los bendigo. Yo me hago una pregunta. Hay que fijarse en ese detalle, es decir, también consultó al Obispado de Santander.
¿Cómo es posible que se puedan bendecir, aprobar y bendecir los mensajes y en cambio no se apruebe ni se bendiga la fuente de donde salen? No tiene sentido. Entonces, esto es algo que indudablemente ya desde hace mucho tiempo se sabe perfectamente. ¿Qué se puede hacer con esta situación hoy en día? Bueno, pues digamos, lo cómodo para el obispado sería definitivamente aprobarlo. No necesita nada más que una declaración diciendo que consta la sobrenaturalidad. Ya está. Porque tienen sobrados informes, sobrados datos para poder saber qué es lo que pasó de verdad. ¿Por qué no se hace? Esto ya entra dentro del terreno de la pura especulación y no tenemos respuesta. Yo tengo algunas ideas, pero son ideas mías personales y por tanto aquí no ha lugar. Luego, ¿qué pasó también estando allí, volviendo de nuevo a aquella visita? Pues en una ocasión a mí se me ocurrió, todavía seguía un poco con esa mente racionalista, se me ocurrió una noche decir, voy a subir a los pinos. Y me fui con un bastón de monte, porque aquí es así, sobre todo por la noche. Una cámara reflex, llevaba una grabadora tipo periodista, ya es de cinta pequeña, y me fui para arriba. Bueno, y una linterna. No dije nada a nadie, claro, como es lógico, era a la medianoche aproximadamente. Y subiendo, no puedo precisar el punto exacto, pero más o menos yo estimo y calculo que fue a la altura o un poco antes de la ermita dedicada al arcángel San Miguel. Y allí olía a incienso. Esto era una cosa como muy sorprendente para mí, porque sí, yo había escuchado y conocía de antemano lo del olor a flores, a rosas sobre todo, etc. Pero lo del olor a incienso no lo había oído nunca había leído nada sobre el tema. Y me sorprendió muchísimo. Yo sentí temor, no miedo. El miedo, en realidad yo no había ninguna causa que justificara que tuviera que salir corriendo disparado y tal, pero sí sentí temor. Era como si estuviera en un sitio que no debía estar, o si acaso era como si estuviera siendo avisado de que aquello era muy serio, muy formal. Como se verá, hay un cambio de escenario. Hay que decir, y lo voy a decir claramente, es que es así, es indignante. Resulta que había que pedir permiso en el otro sitio para poder grabar, lo cual es absurdo. Pero en este país ya sabemos cómo funciona todo, aquí todo está reglamentado, en todo hay que pagar, porque se nos ha dicho, es que hay que pagar. Es muy curioso. Eso en mi pueblo no se llama democracia, se llama otra cosa. Pero bueno, sigamos. Yo recuerdo que en una noche decidí, por mi cuenta, sin comentárselo a nadie, hacer una subida a los pinos, porque me fui concretamente a la medianoche más o menos, cogí un bastón, porque ahí hay que andar con bastón de monte además, llevé una linterna, una cámara reflex y una grabadora pequeñita, de las del tipo periodista, esas que antes tenían las cintas así pequeñas, y me eché a andar. No recuerdo exactamente en qué punto de la subida, en la calleja concretamente, de repente, calculo yo que un poco antes quizás de donde está la ermita dedicada al arcángel, y allí olía a incienso. Una de las cosas que sí recuerdo efectivamente, ya lo he comentado al principio, que el olor a rosas yo ya lo sabía, ya lo conocía, de haberlo oído de otros sitios, etc. Pero olor a incienso no, yo no tenía ni idea, no sabía que eso pudiera ocurrir. La cosa es que a mí no me dio miedo no, porque allí no había motivo para tenerlo, además, pero sí tuve un temor interior. Es el temor de Dios, sencillamente, no es el miedo, ni mucho menos. Entonces lo que hice fue darme media vuelta y despacio me volví otra vez a la fonda y no dije nada. Al día siguiente, estando mi mujer con la niña y conmigo mismo en un pequeño rellano que hay a la entrada de la fonda,
pues se acercó un hombre y se vino directamente a mí y me preguntó: ¿es usted quien ha olido incienso esta noche? Y dije, sí. Y entonces me dice: es que no sería olor a azufre. Y recuerdo que le dije que no, porque yo además el olor a azufre ya lo conocía desde crío. Sencillamente, bueno, esto es una anécdota, pero es así. En mi casa me habían regalado unos Reyes Magos un juego de química llamado Cheminova. Y entre las cosas que llevaba, los productos que había una piedra de azufre. Y cosas de críos, del colegio, alguien me había dicho algo, en fin, no sé, no recuerdo muy bien qué, pero yo recuerdo que les cogía el mechero a mis padres, a uno de los dos eran fumadores, y quemaba la piedra aquella, y ese olor metálico especial no se olvida nunca. De manera que no había lugar a confusión de ningún tipo, era olor a incienso. Yo también he estado en iglesias y he estado en Santiago de Compostela, yo he visto el botafumeiro en marcha y el olor ese tampoco se confunde, es decir, el olor a incienso es olor a incienso. No hay ningún otro olor que se parezca al incienso, ninguno. Entonces yo se le insistí a él, se lo comenté y tal, y me dijo lo siguiente, su expresión fue: es que el olor a incienso es el olor de Cristo. A mí se me pusieron los pelos de punta. Concretamente en la espina dorsal, noté cómo se me erizaba el vello, la pelusilla. Es una cosa tremenda. Y esto es una cuestión que, bueno, hay quien lo pone en duda, hay quien, bueno, pues muy bien, pues cuando lo ponga quien sea que lo ponga en duda, yo le sugiero que se ponga en mi lugar, dentro de mí, a ver si con mis sentidos son capaces de decir que es mentira o que es verdad. Es decir, quien quiera creerlo, que lo crea. Quien no quiera, pues nada. Jesucristo ya dijo: si a mí no me creen, cuánto menos lo van a creer a vosotros. Que esta es mi experiencia en general. Luego ya volví a Madrid, me puse ya a estudiar ya más en serio el tema, empecé a cartearme con algunas personas que vivieron aquello. En casa tengo un pequeño archivo, muy pequeño, porque luego con el tiempo pues aquello se fue diluyendo. Posteriormente me he enterado con años de retraso que concretamente el tema que yo escribí, el informe que yo escribí, que no tenía absolutamente nada que ver con el resto de la comisión, parece ser que paró aquello bastante, lo paralizó y de hecho tardó tiempo en ir a Roma. Y en Roma fue donde ya no quisieron implicarse y lo dejaron a juicio del criterio del obispo correspondiente de Santander. ¿En qué consistió el informe? Pues consistió en decir lo que había vivido, ni más ni menos. Y consistió en que además no tenía nada que ver con todo lo otro. Si se quería investigar ese aspecto economicista o ese aspecto de aquí se está haciendo especulación, etcétera, no tenían más que haber acudido al ayuntamiento del río Nansa y allí haber pedido las actuaciones correspondientes a la pedanía, que es San Sebastián de Garabandal, y ver qué ventas, qué compras, qué transacciones, porque está todo tiene que estar registrado ahí. Y no era verdad, no había nada de eso. Es cierto que ha ido cambiando, claro. Para quienes piensen que sí, les tengo que recordar lo que se ha llamado aquí en la Comunidad de Madrid, por lo menos, los planes Prisma, que ha habido dos. Esos planes Prisma han sido mediante fondos estructurales europeos para que no quedara ni un solo rincón, ni un solo pueblo que no tuviera todas sus calles asfaltadas, iluminadas. Incluso hay pueblos pequeños donde ya hay semáforos, o sea, al colmo. Pero bueno, es decir, todo eso ha sido intervenido y se hizo en toda España. Toda España se aplicó. Fueron unas cantidades de dinero impresionantes. ¿Para qué? Pues para poner a España pues, a un nivel pues, como el resto de Europa, ni más ni menos. Esto es todo lo que puedo decir de momento. Bueno, este testimonio mío, al menos inicial, lo estoy haciendo el día 21 de julio de 2023 y bueno, lo que quiero es, sencillamente, como he dicho al principio, quiero participar, quiero ayudar a difundir los mensajes de Nuestra Señora. Y por supuesto espero, deseo y creo que en justicia, por lo menos en justicia para ella y para el cielo y para todos nosotros,
que ya de una vez se apruebe la sobrenaturalidad de lo que aconteció en aquellos años allí en San Sebastián de Garabandal.